abarca de Levítico, capítulo 6, al verso 8, verso 36. Son 3 capítulos, básicamente. Parecieran pequeños, pero tienen mucha profundidad. Vamos a pasar así. Ok. Por tanto, se quemará sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego de la será encendido en él. En este caso, en hebreo, tenemos ahí el verso en hebreo y en su fonética, y justamente por eso lleva el nombre de esa palabra Tesah, porque así comienza. En el verso 9 dice Tesah, habla del holocausto, la ley del holocausto. El holocausto al montar estará al Hamizbea, estará sobre el fuego encima del altar. Por Alaila ad Hanoker Desh Hamizbea Gato, es decir, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar. Aclarar algunas palabras. Ok, vamos a estudiar esas palabras rapidísimo. En sus Biblias, la mayoría tiene Reina Valera. Estar ocupando diferentes versiones, pero encontramos las palabras sacerdocio o sacerdote. Estas palabras vienen del latín, que significa sacerdotium o sacerdos. Vaya, tristemente ha habido a veces malentendidos en cuanto a las palabras, pero realmente tiene un significado. Y sacerdocio o sacerdote significa encargado de hacer cosas sagradas. La palabra sacerdote o sacerdocio se divide de dos, que es sacer, que significa sagrado, y dos, o dotis, que es dote, regalo o talento. Su equivalente en hebreo es la palabra cohen. Entonces, por eso muchas veces se escuchan decir el cohen, el cohenador, que en realidad significa ministro o servidor. También tenemos la palabra sumo sacerdote, que en latín es sumus sacerdotis, que prácticamente la palabra sumus significa supremo o que no tiene superior. Entonces es el principal, el príncipe de todos los sacerdotes, de todos los cuales su equivalente en hebreo es la palabra cohen gadol, que significa el grande o el gran ministro o servidor. También tenemos la palabra tabernáculo, que viene del latín tabernáculum. Y bueno, no es una palabra mala, simplemente es una palabra compuesta de 2 palabras. La primera es taberna y la segunda es culum. La palabra taberna, creo que hasta el día de hoy tiene un pequeño, digamos, un nuevo significado. Es un lugar donde la gente se reúne para tomar y tipo de cosas. Sin embargo, originalmente la palabra significa choza o tienda en su defecto, y la siguiente palabra, que es culum, es un sufijo o un diminutivo. Eso no significa que es una tienda chiquita, sino que tiene un propósito, el cual es un medio o instrumento. Entonces se puede entender que la palabra tabernáculo es la tienda del medio, o la tienda que sirve como instrumento. Y obviamente pues nosotros sabemos que en hebreo es la palabra mishkan, que significa morada o tienda, que es la tienda de reunión. Y por último vamos a ocupar esta palabra oráculo. Digo, pareciera que bueno, en la Reina Valera no aparece constantemente, pero se refiere a las profecías, para la redundancia, de los profetas. Ellos tenían las palabras del Eterno. Esta palabra viene igual de latín oráculo, como lo mencionábamos, viene de la palabra orare, que significa hablar o palabra, y la palabra culum, que lo decíamos es un medio o un instrumento, por lo cual la palabra oráculo significa medio o instrumento para hablar. En hebreo la palabra es nehum, que es dicho, o en su defecto la palabra oráculo, pero no les repito, es más la profecía. Bueno, como introducción,
nosotros somos creyentes del Mesías, pues ya no, y bueno, también porque no existe templo en este momento, nosotros ya no somos partícipes de los sacrificios que se hacían en los tiempos bíblicos, donde vemos a Aarón en el Mishkan, donde vemos a los Kohanim en el templo realizando estos sacrificios. Y esto se debe a que el sacerdocio, o en todo caso la Keunah, que sería su equivalente, fue más que nada un servicio provisional o un servicio circunstancial. Todos ya notaron, ¿verdad? Vamos a pasar. Ok, si recordamos, y les pido que me acompañen al libro de Números, capítulo 3, verso 5. En el caso de los versos que estamos proyectando, vienen en una versión que se llama Biblia textual. También estamos ocupando la nueva traducción viviente, que son traducciones que pues, también buscan un mayor acercamiento a lo que fue escrito originalmente. Y yo les recomiendo que se pueden obtener, ya sea física o digitalmente, diferentes versiones de la Biblia. Créanme que eso les va a ayudar mucho a entender pues, el mensaje que el Eterno realmente está dando. Esto se debe porque hay algunas traducciones a las que intencionalmente se le modificaron ciertos versos, algunos añadieron, otras versiones los quitan, pero lo importante es que nosotros entendamos claramente para nuestro mensaje. Digo, yo creo que el sueño de muchos ha sido poder leer este libro, al cual está escrito, ¿no?, en hebreo, pero pues necesitamos mucho tiempo para prepararnos. Entonces, como una medida optativa, pues, podemos recurrir a diferentes versiones para poder entender. Entonces, ya lo tienen todos, ¿verdad? Número 5. Dice, habló el Eterno. En este caso nosotros escribimos las siglas de HBH, que hacen referencia al nombre del Eterno. Sabemos que existen entre los grupos diferentes maneras de pronunciarlo. Algunos se pronuncian Yahweh, algunos se pronuncian Yahvé, otros lo pronuncian como Jehová, o literal como viene en nuestras vidas en español como Jehová. Pero pues intentamos, por respeto ahora sí que a las diferentes formas de hablar, yo tengo la costumbre de leerlo como habló Yud Kei Vav Kei, que serían las 4 letras que forman el nombre del Eterno. ¿De acuerdo? Entonces dice, y habló Yud Kei Vav Kei a Moisés diciendo, haz que se presente la tribu de Leví y ponga ante el sacerdote Aarón, ante el Cohen Aarón, para que lo asista. Cumplirán el servicio para él y para toda la asamblea ante la tienda de reunión para ocuparse en el servicio del tabernáculo. Más adelante en el verso 12 leemos, he aquí yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito que abre matriz entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en el que yo maté a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Entonces, si recuerdan, cuando Moisés sube al monte Sinaí, el pueblo crea el becerro de oro. Y a causa de ello, el pueblo se desenfrena, Moisés baja y llama a los que aún no se han contaminado en este caso, a purificar al pueblo. Y en este caso fueron los levitas los únicos que se aliaron a Moisés para, en este caso, eliminar a todo aquel que haya pecado con el becerro de oro. Entonces, a causa de esa consagración que hicieron, fue que ellos fueron escogidos. Sin embargo, podríamos decir que originalmente el plan era que cada primogénito de las 12 tribus fuera un Cohen, más no los levitas. Por eso dice en el verso 12, he aquí yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito. Porque podríamos decir que aparentemente el plan era que todo el pueblo le sirviera. Sin embargo, y por eso digo aparentemente, todo tiene un propósito. Y el Eterno permitió que esto pasara para que se instituyera el sacerdocio levítico, con la Keunah de los levitas.
Entonces, si el sacerdocio levítico fue solamente determinado por un tiempo, ¿cuál es entonces el sacerdocio o la Keuná definitiva y vigente? ¿Cuál es la que nosotros seguimos hoy en día? Digo, porque no tenemos ahorita a un levita aquí que haga los sacrificios, que tenga un scan donde realizarlos, sino que tenemos uno que es mucho mejor. Los invito a que me acompañen a la carta a los Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3, verso 1. Y pues la carta a los Hebreos es una carta que no tiene, digamos, un autor como tal determinado. Y lo sabemos que Pablo y los apóstoles escribieron diferentes cartas, pero esta como tal no se sabe aún quién es el autor original. Pero esta carta es una carta muy profunda en cuanto a la identidad de quién es el Mesías y de quién es, de cuál es su servicio y cuál es su profecía. Entonces vamos a tocar algunos puntos de la carta. Yo espero poder ser lo más explícito posible, que no quede ninguna duda. Si hubiera alguna, con todo gusto pueden levantar la mano, pedir el micrófono a ver si la podemos ir contestando. Dice el verso 1 del capítulo 3, por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, consideren a Yeshua como el apóstol y sumo sacerdote y Cohen Gadol de nuestra profesión. Desde el momento en que el Mesías viene a este mundo y da su vida en sacrificio por nosotros, Él se vuelve nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo Cohen. Entonces, nosotros ahora rendimos cuentas a Él. Vamos a ir al capítulo 4. Versos 14 al 16. Ya tienen, ¿verdad? Hebreos 4. Verso 14 al 16. Es un capítulo siguiente. Dice así: por tanto, teniendo un gran sacerdote, un gran sumo Cohen, que ha traspasado los cielos, Yeshua ben Elohim, es decir, ustedes lo pueden encontrar como Jesús, el Hijo de Dios, aunque la expresión, digamos, en hebreo sería Yeshua ben Elohim. Retengamos nuestra profesión. ¿Cuál sería nuestra profesión? Al ser Él el sumo Cohen, todos nosotros nos volvemos coanim, nos volvemos sacerdotes de su servicio, de su ministerio. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que tengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Como mencionaba hace un momento, Yeshua vino a esta tierra y se hizo hombre como nosotros. Y Él fue tentado en todo. Y eso nos da una garantía muy especial, porque nosotros decimos, Él también sufrió, Él también lloró, Él también rió, Él también se divirtió con sus amigos, con sus discípulos. Él era uno como nosotros. Y nosotros, de alguna manera, no tenemos ahora un pretexto o un argumento de decir, bueno, es que tú eres Dios y tú eres perfecto, y como tú eres perfecto, yo no tengo otra oportunidad de ser como tú, porque yo peco, porque yo erro, porque yo aún fallo, pero tú no. Y sin embargo, no es así. Yeshua se hizo hombre para enseñarnos que como hombres podemos llegar a esa perfección. Sé que es un camino difícil, sé que es un camino que nos va a llevar básicamente toda nuestra vida a llegar, pero si Él lo pudo, es porque nosotros también vamos a poder realizarlo. Entonces, les pido que me acompañen al siguiente capítulo, capítulo 5. Bueno, comenzamos con la lectura. Dice, porque todo sumo sacerdote, porque todo sumo Cohen,
o Kohen Gadol, fue tomado entre los hombres y es constituido a favor de los hombres, en lo que concierne a Elohim, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, pudiendo ser indulgente, es decir, comprensible, con los que son ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a divinidades, y a causa de ellas, Él debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por sí mismo, y ninguno toma para sí el honor, sino que como Aarón es llamado por Elohim, así también el Mesías no se glorificó a sí mismo, haciéndose su mujer, sino que Él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también está escrito en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí lo que está diciendo el autor de la carta es que los Juanim, hablando de los levíticos, de los hijos de Aarón, ellos tenían que ofrecer primeramente un sacrificio para expiar sus pecados, para purificarse ellos mismos, de modo que estando ya ellos puros, puedan interceder por el pueblo. Sin embargo, Yeshua no, porque él, al ser perfecto, al ser puro, al ser santo, ella no tiene ninguna necesidad de purificarse a sí mismo. Entonces, esos dos versos que está mencionando: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y tú eres Cohen para siempre, en el orden de Melquisedec. Estos son referencias a los salmos. Vamos a pasar a la siguiente. Los invito a que me acompañen a el Salmo 2. ¿Va a ver que todos? ¿Sí? Ok. Dice el Salmo 2. Bueno, yo les invito a que me sigan con la lectura. Les repito, la versión que estoy leyendo es la versión intertextual. Entonces puede que tengamos unas pequeñas diferencias, pero el mensaje se entiende. Dice el capítulo 2, verso 1: ¿para qué se subleman las naciones y los pueblos traman cosas vanas? El verso 2 dice: se alzarán los reyes de la tierra y con príncipes consultarán unidos contra Yud y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se sonreirá, Adonai se burlará de ellos. Luego les hablará en su ardiente ira, los aterrorizará en su indignación. Dice el verso 6: yo mismo he ungido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo proclamaré en decreto: Yud-Heh me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con el cetro de hierro, los desmenuzarás con vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, actúen sabiamente y admitan la amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Yud-Heh con temor y regocíjense con temblor. Besen los pies al hijo, no sea que se irrite y perezcan en el camino, pues de repente se inflama su ira. Dichosos son todos los que se refugian en él. Entonces, este capítulo, este salmo que escribió David, es un salmo profético, porque aquí está hablando precisamente de la identidad de quién es el Eterno y quién es el ungido, como dice el verso 2. Dice: se levantarán los reyes y se alzarán contra Yud-Heh y contra su Mashiach. Esa es la palabra que aparece, ungido. Dice el verso 6: yo mismo he ungido a mi rey. Se está diciendo David: yo he ungido a mi rey. ¿Quién es? Yeshua. Sobre Sion, en mi santo monte. Yo promulgué el decreto. ¿Cuál decreto? Que el Eterno me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te he encontrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces, dice el verso 12: besen los pies al hijo. ¿A quién? ¿A qué hijo? Al hijo del Eterno, a Yeshua. Vamos a ir ahora al Salmo 110. Salmo 110. ¿Listo? ¿Ya lo tienen todos?
Por allá atrás. ¿Sí? Ok. Dice el Salmo 110. Bueno, ¿alguien me puede hacer el favor de leer el verso? No, por favor. ¿Alguien gusta? Salmo 110 dice así: Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok. Justamente lo que les comentaba, aquí viene la palabra oráculo, o en este caso profecía del Eterno, de Yud Bit Vav Hei la Adoní. Esta es una expresión en hebreo que significa profecía del Eterno a mi Señor. Y esto es algo que incluso llega a mencionar en Mesías. Él dice, ¿por qué David escribe? ¿Por qué dijo mi Señor a mi Señor? ¿Por qué dijo Hei Vav Hei a mi Señor? ¿Quién es este Adoní? ¿Quién es mi Señor? Y aprendes el Mesías, que dice, le dice el Eterno a Yeshua, siéntate a mi diestra hasta que pongan a tus enemigos por estrado de tus pies. El verso 2 dice, Yud Bit Vav Hei enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el vientre de la aurora tienes el rocío de tu juventud. El verso 4, juró Yahweh, juró Yud Bit Vav Hei, y no se retractará. Tú eres sacerdote, tú eres Cohen, para siempre, según el orden de Melquisedec. Adonai está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su vida, juzgará entre las naciones y las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre un inmenso territorio, beberá el torrente del camino por el cual levantará la cabeza. Entonces, aquí vemos que el Eterno le está prometiendo a Yeshua que Él va a ser el sumo Cohen, Él va a ser el principal de los familias, según el orden de Melquisedec. Y digo, cuando yo estaba preparando este tema, y yo no quisiera meterme como que mucho en ya digo, realmente nos llevaría muchísimo tiempo determinar quién es Melquisedec, quién es el Mesías. Ha habido muchos debates a través de los siglos, no es algo reciente, acerca de saber si Yeshua es Dios, si Yeshua es Elohim. A veces ha habido muchas divisiones, decir, no es que si Yeshua es Dios, no es Dios, si es, no es hijo, no si es hombre, pero la misma escritura nos puede dar esa respuesta. Y bueno, obviamente esperemos poder tocar el tema con mucho más profundidad en otra ocasión, pero el punto que yo quiero tocar es lo que dice el verso 4, tú eres hoy para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, para entender quién es Melquisedec, los invito nuevamente a que la acompañen a la carta de los Hebreos, ahora en el capítulo 7. Dice así, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de El Elión, es decir, del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego rey de Salem, que es rey de paz. Y efectivamente la palabra Melquisedec es una palabra, es el nombre, pero también es un título. Melquisedec es una palabra compuesta de dos que se escribe en hebreo con un amén, una lame, la letra K, la letra Yod, la letra Sad,
la letra Sati, la letra Dale y la K. Y básicamente Melki o Malki, de hecho es la pronunciación en hebreo, significa mi rey. Las primeras tres letras, Mel, Lamed y Kaf, significan en hebreo Mele, que sería rey. Incluso también la palabra Malá, que se puede traducir como mensajero o en su defecto como ángel. Melki sería mi rey y Tzedek viene de la palabra Tzadik, que significa justicia. Entonces, Melquisedec o Malquisedec sería mi rey justo o mi rey de justicia. ¿Y quién es este rey de justicia? ¿Quién es realmente el que merece o quien lleva este título? Yeshua, efectivamente. Dice el verso 3 de la carta a los Hebreos, dice sin que ese Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios, el cual permanece sacerdote para siempre. Entonces, aquí vemos la conexión que veíamos hace un rato en el Salmo 110. Y alguien me va a ayudar justamente con la lectura del verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece joven para siempre. Dice semejante al Hijo de Dios. Y aquí hay un problema, porque dice que es hecho semejante. Si recuerdan, por ejemplo, cuando el Eterno crea al hombre, en Génesis dice que lo hizo a imagen y semejante. Pero entonces, si es semejante, ¿es o no es? La palabra semejante, ahora sí que significa se asemeja, se parece, ¿no? Sin embargo, se va a pasar así. Sin embargo, la palabra semejante en la carta, ahora sí que los manuscritos más antiguos se han encontrado en griego. La palabra que se ocupa se los voy a leer en griego. Dice apator, es decir, sin padre, ametor, sin madre, a genealogeos, es decir, sin genealogía. Mete aquel el Hernón, mete soesteno, y la palabra que nos interesa es la que sigue. Dice apomoyomenos de to uyu teu, que significa semejante al Hijo de Dios. Y esa palabra, apomoyomenos, yo sé que es un poquito difícil de pronunciar, pero así se pronuncia en griego, viene a ser del diccionario Strong la palabra 471, que viene esa palabra de una raíz, la cual es la palabra apomoyo, y apomoyo significa asimilar, hecho similar o hecho semejante. Entonces, entendiendo eso, ahora que esas tres palabras, que es lo que realmente representa o significa la palabra apomoyo menos, es decir, semejante, podemos entender o podríamos reescribir, digamos así, la traducción diciendo que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días, sino hecho asimilado al Hijo de Dios. ¿Y qué significa asimilar? Si yo tengo, por ejemplo, una figura de yeso o una figura de barro, y yo quiero crear una que se parezca, que sea similar
a ella. Entonces, tengo que moldear mi barro, tengo que moldear la cerámica de modo que se asimile, que se adecue a un molde, a la forma en la que es. Entonces, cuando dice hecho semejante al Hijo de Dios, quiere decir que este rey tiene que tomar una forma que se asemeje, que se asimile al molde de quién, del Mesías. Entonces, esto se estudia más en la parasha que corresponde a la letra de Abraham, pero podemos entender que Melquisedec es una figura del Mesías antes de a esta tierra como, digamos, como un ser humano, sino más bien es el espíritu del Mesías que se forma o que se asimila a la imagen de este rey, y es por eso que Abraham le entrega los diezmos a él, a Yeshua mismo. Dice el capítulo, vamos a regresar a la carta de los Hebreos, vamos a seguir leyendo, por favor, la siguiente. Vamos a seguir leyendo el capítulo 7, dice: consideren pues, en el verso 4, consideren pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio el diezmo de los despojos. Y ciertamente los que de los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo de los diezmos según la ley, sí, según la Torá, es decir, de sus hermanos, aunque también estos hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel que se ve, cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo a los que tenían las promesas. Sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman un diezmo, pero aquí uno de quien da testimonio es el divino. Y por decirlo así, también Leví recibe los diezmos, para diezmos en Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Así que la perfección y... vamos a ver. Ahí, dice el verso 11, por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la Torá, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Entonces, aquí el autor de la carta está preguntando, si era tan bueno el sacerdocio levítico, ¿por qué hubo necesidad de levantar otro, el de Melquisedec? Dice el verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre un cambio en la ley. ¿Alguien me puede leer el verso 12, por favor? ¿Cómo era la pregunta? ¿Si era tan bueno el sacerdocio levítico? ¿Por qué hubo necesidad de levantar otro, el sacerdocio de Melquisedec? Amén. Hebreos 7:12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, de la Torá. Ok, entonces este verso tristemente se ha malinterpretado mucho, en este caso por las corrientes del cristianismo, porque dicen, ya ves, bueno, ellos dicen así, si Jesús ya cambió el sacerdocio, entonces también es necesario que cambie la ley, entonces ya eso de la Torá no se hace, y digamos, ocupan este verso para decirnos que nosotros estamos en un error. Sin embargo, nuevamente vamos a tener que recurrir a la palabra original, o la palabra más antigua que representa este verso. Vamos a pasar abajo. Dice el verso, porque cambiando el sacerdocio necesariamente ocurre un cambio en la ley, en la Torá. Y en griego dice, metatikvernes, tes iorenis, exaneques, kainomú, metatesis tinei. Y esta palabra es la que nos interesa, metatesis. Metatesis está en el diccionario Strong, es la palabra 3361, y metatesis significa mudanza, traslado, traspuesto,
cambio o eliminación. Y es también muy interesante la primera palabra que nos está dando, mudanza. ¿Quién no se ha mudado de casa? Todo el mundo en algún momento ha cambiado el lugar donde vive. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno se muda? Se pierden sus cosas, cambian los muebles, cambia la ropa, cambia la familia, ¿no, verdad? Tus muebles, tu ropa, tu casa, hasta tu mascota es la misma. Lo único que cambia es el espacio, el orden, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tenías tu recámara al fondo y tenías tus cámaras extra, ahora ya tienes una corrediza, pero tus cosas siguen siendo las mismas. Tu casa sigue siendo tu casa, es tu hogar. Entonces, de la misma forma, esta palabra dice cambio de ley, metatesis, la podríamos reemplazar, de modo que el verso diga, porque mudado, o en este caso trasladado el sacerdocio, necesariamente ocurre una mudanza, un traslado en la ley. ¿Y qué mudanza o qué cambio es el que está pasando? Para poder entenderlo, también tenemos, por ejemplo, en el gobierno, sabemos que cada determinados años un presidente cambia por otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, el presidente de la República tiene un periodo de 6 años, un gobernador puede tener 6 o hasta 3 años hablando municipalmente, pero el hecho de que cambie el representante del gobierno hace que cambie la ley. No, simplemente es otra persona que entra en función. Por lo que realmente este verso lo único que nos está diciendo es que la Torah fue cambiada de los levitas a Yeshua. Y ahora, cuando dice en el verso 12 que es necesario un cambio, es decir, un traslado en la ley, no se refiere a toda la Torah, sino que se refiere a la ley de los sacerdotes, a la ley de los levitas. No necesariamente habla de todo, de Génesis 1 hasta Deuteronomio, sino que solamente se refiere a esa parte, a la parte de los levitas. Vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿No van a sacar sus piedras? No. No. Perfecto. Dice el capítulo 7 de Hebreos, verso 21. Vamos a leer más adelantito. Está hablando aquí el autor de los levitas. Dice, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, es decir, los levitas fueron hechos coanim. Pero o sea, Yeshua, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres Cohen para siempre. De igual manera, Yeshua es quien garantiza nuestro pacto. Y los otros Coanim, los otros sacerdotes, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero nuevamente Yeshua, a causa de que permanece para siempre, tiene un sacerdocio, tiene una keuna intransmisible, es decir, que no se puede mudar ahora. Esta palabra, la que veíamos en la tesis, ya no puede cambiarse, ya no puede trasladarse, porque Él es eterno. Dice el verso 25, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso 26, porque tal sumo Cohen, porque tal Cohen Gadol, nos convenía un Cohen que fuera santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, levitas, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Entonces vemos que Yeshua tanto es el que oficia los sacrificios, como Él mismo es un sacrificio.
Dice, porque la Torah, en el verso 28, porque la Torah constituye Kohanim Gedolim, es decir, sumos sacerdotes, a hombres débiles. Pero la palabra del juramento, que es después de la Torah, constituye al Hijo, el cual es ya hecho perfecto para siempre. Lo que leíamos en el Salmo, en los Salmos, tú eres sacerdote para siempre, entonces el juez que va a ser eterno. Vamos a continuar en el capítulo 8. El cual dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal Cohen Gadol, a tal sumo sacerdote, que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, es decir, a la diestra del Eterno, el cual ministró de todas las cosas santas y del verdadero tabernáculo, del verdadero Mishkan, que eligió el Señor, que eligió el Yud-Heh y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Entonces, lo que se quiere, si los levitas ofrecían algo, también Yeshua tenía que ofrecer algo. Dice el verso 4, pero si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas en la ley. Y con este verso nos damos cuenta que la carta de los hebreos fue escrita antes de la destrucción del templo. Si recuerdan, la destrucción del templo se suscitó 70 años después de Cristo, o sea, 40 años después de la muerte del Mesías. Dice el verso 5, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando terminó de levantar el tabernáculo. El Eterno le dijo, mira, le hice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Estas palabras las podemos encontrar en Éxodo 25, verso 40, y en Éxodo 26, verso 30, en las cuales el Eterno le está diciendo a Moisés, crea el tabernáculo, crea la tienda de reunión, crea el Mishkan, como se te fue mostrado. Entonces, eso nos quiere decir que hay un templo, hay un Mishkan, que está en los cielos. Que básicamente el Mishkan que está construyendo Moisés es una copia, digamos así, física de lo que está representando realmente en los cielos. Entonces, si en los cielos hay un templo, hay un Mishkan, tiene que haber alguien que lo oficie. ¿Y quién lo oficia? Melquisedec, Yeshua. ¿Vamos bien? ¿Algunas dudas aquí? Digo, sé que es muy rápido como lo llevo. De verdad, es un tema que nos llevaría muchas horas que concretar. Pero lo quise resumir lo más posible. Nosotros ahora entendemos que Yeshua, quien es el Hijo del Eterno, quien es Elohim, es eterno, es Cohen, es el gran Cohen, es el sumo Cohen, el Cohen Gadol, quien ahora oficia por nosotros, quien se hizo el sacrificio, que en este caso pesa para nuestra libertad. De modo que, y como dice la profecía, en aquel entonces el pueblo de Israel cantaba diciendo, bendito el Eterno, quien nos sacó de la tierra de Egipto. Y dice el profeta Jeremías, ya no se dirá más esto, sino que se dirá, bendito el Señor, bendito el Eterno, quien nos sacó de todas las naciones. Y entonces de la misma forma tenemos un Pesaj, en el antiguo pacto, estamos viendo, o vamos a ver, un nuevo libramiento, un nuevo Pesaj. De hecho, la palabra Pesaj en inglés se dice Passover, que está compuesta por dos palabras. Pas es pasar, saltar por encima, y la palabra over es por encima de. Entonces, a mí me gusta mucho traducirlo como Passover. Ahora sí que la palabra en español es Pascua, pero Pascua también se puede confundir con la fiesta de Pascua, la fiesta de Isla, que bueno, es una festividad para él. Entonces, por eso nosotros decimos como un él. Entonces, Yeshua es nuestro Pesaj, Yeshua se ofrece a sí mismo, y por eso tú y yo hoy tenemos libertad.
Entonces, yo les pregunto, si Yeshua es nuestra presa, entonces, ¿para qué leer Levítico? Levítico está lleno de leyes de sacrificios, leyes de ordenanzas de cómo sacrificar los animales, de cómo presentar ahora sí con los granos. ¿Qué me serviría entonces a mí estudiar el libro de los Levíticos, perdón, si ya Yeshua se presentó a sí mismo? Bueno, el mismo autor de la carta lo dice, que dice para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que ese también tenga algo que ofrecer. Pero si estuviera tierra no sería come. Dice el verso 5, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales. Y aquí está la clave. Nosotros seguimos estudiando la Torah, nosotros seguimos estudiando los sacrificios, porque a través de ellos podemos entender lo que realmente está pasando en los cielos. Porque dice que son sombras. ¿Qué pasa cuando están en la noche o están en un cuarto oscuro y encienden una lámpara y la ponen por encima de cualquier objeto? Se crea una sombra, ¿no? Cuando nosotros encendemos, por ejemplo, nuestro celular, y nosotros encendemos esta lámpara, si nosotros, bueno, no se va a ver del todo, pero si nosotros la ponemos detrás de un objeto, se ve una sombra, ¿no? Entonces los sacrificios vienen a ser esta sombra, pero realmente lo que nos importa es el objeto. De la misma manera, estos sacrificios que vemos así estudiar son una proyección, una sombra de lo que realmente es el Mesías. Entonces, después de como media hora de introducción, ahora sí. Efectivamente. Para poder entender lo que pasó ahorita, lo que nos está explicando con Yahshua, es porque ya tenemos, a tener un poco de conocimiento de lo que fue Levítico, ¿no? Exactamente. Y es un efecto así de doble, porque tanto a través del Levítico podemos entender al Mesías, como a través del Mesías podemos entender al Levítico. Es de dos formas. Amén. Por eso, que siempre, pues primero tenemos que entender los 5 libros para poder entender el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Como se conoce. Exactamente. Entonces, si nosotros no leemos Éxodo, si no leemos Génesis, si no leemos Shemot, Números, entonces nada con los demás libros. Exactamente. Ahorita lo estamos entendiendo, lo que nos está explicando, porque en el libro de Levítico nos habla de los Juaní, de los sacerdotes, de los sacrificios, y finalmente nos lleva pues a Mashiach. Efectivamente. Forzó la escritura a que el creyente entendiera que es algo que ya pasó, que ya algo que ya quedó en la oscuridad, pero no se analizaba bien el texto, porque decía es sombra de lo que ha de venir, de lo que viene más adelante, no de que no se debe entender como que es un vestigio de lo que ya pasó. Por eso es que ahí es donde decían muchos líderes o predicadores, ¿no? Que decían, no, pues es que eso es sombra de lo que ya ha de venir, es porque ya quedó atrás, ahora ya vivimos bajo la gracia. Entonces esa palabra fue la que se malentendió, se enseñó mal, y ahorita mucho del cristianismo vive sobre esa dogma, ¿no? No decir, bueno, de ahí se sacó la teología, pero pues, desafortunadamente es errónea, ¿no? Y como dicen, si no entendemos bien el texto, si no entendemos bien Levítico, no podemos entender bien al Mesías. Y si no entendemos a Yeshua Mesías en esta parte, pues tampoco no se va a entender bien Levítico. Exacto. Sí, y efectivamente, como usted menciona, si no entendemos uno, no entendemos el otro. Ese es como un efecto dominó. Avienta el primero y va una hilera cayendo sobre otras, porque así es la escritura. Nosotros podemos entender un pasaje y ese pasaje nos va a conectar directamente con otro. Y este pasaje nos va a conectar con un tercero, y este tercero nos va a conectar con el primero, y el primero nos conecta con un quinto. De verdad, toda la Biblia es muy cíclica.
porque justamente nos da una muestra de quién es, de quién fue y de quién será. Por eso es la palabra del Eterno, porque la palabra es eterna, es para siempre. Perdón, es que ahí es como la explicación. Bueno, es la explicación. ¿Por qué decimos entonces, o se lee en Hebreos, que él es un Cohen, que habla de él como un Cohen, ¿no? Si dices, bueno, es que en qué momento Yahshua venía de la tribu de Judá, ¿no? Exacto. Que les ministraban en el tabernáculo, pues eran de la tribu de Leví. Sí. Entonces, es por esta explicación el por qué se dice que él es un Cohen, porque dice que no tiene un linaje, y bueno, todo lo que nos acaba de explicar, lo que se va entendiendo, decía, bueno, ¿cómo sustentamos el hecho que diga, bueno, pues es que él es un Cohen, pero si no es de la tribu de Leví, ¿no? Pero justamente el autor nos da el ejemplo de Melquisedec, es decir, que él fue antes de los levitas, y a él, Abraham, en quien dentro será Leví, es decir, de él vendrá Leví, él le está entregando, Leví le está entregando de alguna forma los diezmos a Melquisedec. Entonces, ¿cómo es que los Juanín, podríamos decirlo de alguna forma, le están entregando el diezmo a otro Cohen? ¿No? Y es justamente, mencionábamos, por medio de esta carta que podemos entender esta parte, que el sacerdocio de Melquisedec es ahora el que se ha instituido. Desde el momento en el que el Mesías entrega su vida, es el momento, ¿se recuerdan qué es lo que sucede en el templo? Se rasga el velo. Desde ese momento, el sacerdocio levítico queda por concluir. De modo que ya, por más sacrificios que los levitas, en este caso ahora los judíos, quieran presentar, no van a tener ningún efecto por encima del Mesías. Y por eso nosotros tenemos esa gran ventaja de que nosotros podemos acercarnos directamente al Padre por medio del Mesías para presentarnos delante de Él. Y justamente eso que vamos a estudiar en la parashá de Levítico 6. Entonces, ahora sí, acompáñenme a Levítico 6, verso 8. Oiga, ahí, ahorita. Bueno, es que alguien puede decir, bueno, entonces, ¿cómo es que Yahshua es el rey? Ahorita él está tomando su función en la Gran Jerusalén como el Cohen Agadol, ¿sí? Pero cuando él regrese, entonces ya será Melech. ¿Así es? Sí. Entonces, para que nosotros vayamos comprendiendo de que pues ahorita él está como Cohen Agadol, pero cuando él regrese ya será nuestro Melech. Sí, efectivamente, aunque, y bueno, yo siempre que, bueno, digo, no les he platicado un poquito de mí, gracias al Eterno, que ya llevamos ciertos años estudiando un poquito de la Torah, y en casa durante muchos años hemos estudiado pues, ahora sí, las Escrituras. Algo que a mí me gusta hablar mucho es acerca de la cuestión del tiempo, y como usted lo menciona, aparentemente hoy en este presente él es Cohen, y en un futuro, es decir, cuando él venga, será rey. Pero entendámoslo, y se los quiero compartir de esta manera, el Eterno es creador de todo, ¿es cierto? ¿No creen que también es creador del tiempo? Entonces, yo lo escuchaba hace muchos años de algún predicador, y me gustó mucho su explicación. Imagínense que, vamos a poner como ejemplo esta parte. Imagínense que el tiempo, el principio, Génesis, comienza en este punto y el final de los tiempos es ese punto. Bueno, el Eterno, el Creador, el que está, digamos, fuera de esta línea. Y entonces, por eso también, cuando tiene discusiones con los fariseos, les dice, ¿por qué dicen que Elohim es Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? ¿No acaso Elohim es un Elohim de vivos y no de muertos? Y dejó pensando a los fariseos en ese momento. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Porque mientras, digamos así, en la línea del tiempo, el Mesías está aquí, Abraham está en el pasado. Pero para el Eterno, que está fuera de este tiempo, están sucediendo las dos cosas al mismo tiempo, en el mismo momento, para él. Y entonces, bueno, es mucha explicación que hablaba acerca de las líneas del tiempo.
Pero para él todo esto está sucediendo en un mismo instante. Y entonces podríamos decirlo así, para él en este momento es la creación, como él está siendo exaltado por Malaquín en la eternidad por todos sus hijos. Entonces, como usted lo mencionaba, él es rey y él es Cohen. Por eso también la mención de Melquisedec, porque él es mi rey. Él es mi rey, nuestro rey, y él es Cohen, como lo mencionaba. Eso también lo toca en la carta a los hebreos. Y vaya, le repito, sería un estudio demasiado amplio que esperemos de eterno que realmente pueda ser. ¿Y podría repetir? Que por lo que sé, bueno, por lo poco que sé, es que la carta a los hebreos es de las más complicadas de interpretar por el lenguaje que se dice. Sí. Al igual que usted la otra vez escuchaba eso presente, porque el eterno finalmente es eterno, es inmutable, él incluso puede estar sucediendo Bereshit en este mismo instante. Exacto. O sea, es esa parte, pues, para él puede ser ahorita Éxodo y Bereshit puede estar moviendo todo al mismo tiempo. Nuestra concepción humana es totalmente diferente. Sí, y por eso dice la Escritura, dice un verso que escribe Pablo, dice, porque lo más bajo de Elohim es más sabio que los hombres. Porque por más sabiduría que acumule el ser humano a través de los siglos, le cuesta todavía entender este tipo de perspectivas que tiene el Eterno. Y como lo menciona la carta de los hebreos, bueno, lo considero así, creo que es para estudiantes, como lo dice, es para los hebreos, no es para gentiles, es para gente que ha conocido, que ha vivido con la Torah toda su vida. Para nosotros hemos estudiado la palabra de Dios, la enseñaron ya sea primeramente en una iglesia católica, en un templo cristiano, en un templo evangélico, bautista, en algún lugar donde se ven los testigos de Jehová. Nosotros no nacimos dentro de la Torah, y por eso es que ellos te pueden hablar con toda fluidez, porque tú desde niño ya la entendiste. Es por eso que la carta de los hebreos es bien complicada para nosotros que estamos, digamos, fuera de ese contexto, ¿no? Sí. Bueno, ahora ¿algún otro comentario? Bueno, voy a hacer rápido con el comentario. En el caso de Rashid, por eso es que él en algún momento él comentaba que para él era muy complicado dar sus opiniones para gentiles, porque todo lo que él explicó fue para hebreos o para judíos que habían estado familiarizados con la halajá, con todo el judaísmo. Por eso es que cuando a veces se leía con un gentil que no había estado familiarizado, leía, no le entendía muy bien. Por eso tenía que haber aparte de las traducciones, tenía que haber los intérpretes, porque él hacía un comentario, pero pues no hablaba, no daba tanta explicación de un término, porque él asumía que el lector, que era un judío, ya lo sabía. Por eso es que muchos de los comentarios que él hace a muchos gentiles se les hacía difícil. Entonces de ahí viene, ¿no?, lo que comenta, que pues si no la carta de hebreo pues fue dada para los hebreos y quienes vivían en ese tiempo y vivían bajo pues todas las tradiciones, entendían bien de lo que se hablaba. Por eso es que de este lado, para los gentiles o cuando se romanizó todo, pues difícilmente se entendió, y al malentender se malentendió. Exactamente. Entonces, y bueno, ya que lo menciona, vamos a adelantar un poquito, vamos a ir a Hechos 15, por favor. Hechos 15. Hechos capítulo 15, verso 18. Y bueno, lo que me encuentran, les platico. Hechos capítulo 15 habla de un concilio que tuvieron los judíos que ya eran creyentes en el Mesías, con algunos gentiles que también ya eran creyentes en el Mesías, de cómo debían de estudiar los nuevos creyentes. Y en este caso, como lo mencionaba, son gente ajena al pueblo.
Y en este caso Jacobo, o conocido como Santiago, el hermano de Yeshua, responde de esta manera. Dice el verso 18, ya tienen todos. Dice el Señor que hace conocer estas cosas desde el principio, por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los gentiles que se convierten a Dios. Solamente escríbanles que se abstengan de las contaminaciones, de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Y aquí hago una pequeña pausa porque también, justamente como lo mencionaba el acta, cuando la gente es ajena al contexto histórico o al contexto cultural, saca otras conclusiones y muchos se quedan. Ya ven, nosotros como creyentes en Jesús, en el Mesías, solamente tenemos 4 cosas que hacer. Tenemos que abstenernos de idolatría, de fornicación, de comer estrangulado y de comer la sangre. Entonces, ya con eso, ya lo tenemos. Sin embargo, se les olvida leer el verso siguiente, el verso 21. Si me pueden hacer todos favor de leerlo, dice: porque Moisés desde generaciones antiguas viene quien lo lea en cada ciudad, en las sinagogas cada sábado, cada Shabbat. Entonces, este quinto punto es la clave para entender cómo tenían que empezar el camino de los nuevos creyentes. Absteniéndose de estas 4 cosas, y la quinta, leyendo a Moisés. Dice, porque Moisés, en este caso, hablando acerca, hace una referencia a la Torah, porque Moisés tiene quien sea leída en cada ciudad, en cada sinagoga, cada Shabbat. Entonces, esa es la clave. Que nosotros nos juntamos en Shabbat para poder leer y poder estudiar a Moisés, es decir, a la Torah. Y a través de la lectura vamos a entender principios, mandamientos, reglas, órdenes que nos van a ayudar con nuestra vida. Si nosotros hacemos un resumen rápido, en Deuteronomio, cuando se repite la ley al pueblo de Israel, al final en Deuteronomio 28 le da las bendiciones y las maldiciones. ¿Y qué le dice Moisés al pueblo? Yo te doy estas leyes para que te vaya bien. Entonces, ese es el propósito de la Torah. No es alcanzar salvación, porque como lo hemos mencionado, Moisés no introdujo al pueblo a la tierra prometida, sino fue Josué. No fue Josué, en este caso es Yehoshua, que es sombra de el Mesías, lo que mencionábamos hace un momento. Entonces, si nosotros nos reunimos en Shabbat, es con el propósito de estudiar la ley para que nos vaya bien en nuestra vida, para que nosotros podamos entender lo que el Eterno quiere que nosotros vivamos, que nosotros hagamos. Porque digo, para nosotros, y en este caso, por ejemplo, para los jóvenes, que la mayoría de las veces puede ser muy difícil decir, bueno, ya que me sirve estudiar que Moisés y Aarón agarraban los animales, los sacrificaban, los elevaban, pero realmente tiene el propósito de que nosotros entendamos que hoy en día tenemos acceso libre a través del Mesías. Y bueno, ahora sí, Levítico capítulo 6, verso 8. Tenemos la imagen. Yo no se aprecia mucho, pero es una imagen del Mishkan. Adelantito del Mishkan, al frente del Mishkan, está el lavatorio, que es una fuente hecha de bronce, en el cual los marín se purificaban, y previo está el altar del holocausto. El altar del holocausto, recordemos que está hecho de madera de acacia y revestido de cobre. Aquí está la imagen del Mishkan. Después, adelantito está el lavatorio, fue hecho con, según la tradición cuenta, que fue hecho con espejos, en este caso con cobre, que utilizaban las mujeres para representarse a sí mismos. Y por último tenemos el altar de la iglesia. Y ahora sí, dice el verso 8. Si le pueden. Ahí está. Dice, y habló Yutri Pampeya a Moisés diciendo, ordena, esta palabra pesar, a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto, es la Torah del holocausto,
El holocausto estará sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Entonces tenemos aquí la imagen de, en este caso, la imagen del holocausto siendo quemado, siendo sacrificado en el altar. Y que el altar tenía que estar encendido toda la noche, de modo que el pueblo supiera que la presencia del Eterno estaba allí. Dice más adelante el verso 10. Dice que en la mañana, después de que el sacerdote en turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiente y nunca deberá apagarse. Cada mañana el Cohen lo echará de la leña, le echará nueva leña al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido y nunca debe apagar. Y esto nos deja una enseñanza muy linda, porque si el altar del sacrificio todo el tiempo tiene que estar encendido, para la pregunta, ¿pero para qué sirve el altar del sacrificio? Para sacrificar a los animales. En este caso, para que nosotros, o en este caso el pueblo de Israel, presentara sus ofrendas al Eterno. Y si está prendido 24/7, eso quiere decir que entonces el Eterno siempre está dispuesto a que nosotros acudamos a Él para presentar nuestras ofrendas. Entonces, no es que el Eterno dijera determinadas horas, determinados días, sino que siempre debe estar encendido. Otra lección que vemos es que dice el verso 12, que cada mañana los coanitos tenían que limpiar las cenizas del altar, porque obviamente si es madera la que se está echando para encender el fuego, esa madera se convierte en cenizas y no tenía que acumularse, porque han perdido alguna fogata o han hecho algún convivio con carne asada. Si nosotros encendemos nuestros carbones, llega un momento en el que esa ceniza impide que el fuego siga ardiendo. Entonces, por eso tenía que ser retirada y que tenía que añadir nuevos leños. Y eso nos lleva también a nosotros a entender que nuestra madera, ¿la madera de dónde viene? De los árboles. Si nosotros somos comparados en las escrituras como árboles, nosotros tenemos que estar constantemente renovándonos. Nuestra madera, nuestro cuerpo, nuestro ser debe de ser renovado cada día. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios al Señor. Porque si nosotros no estudiamos sus palabras, si nosotros no tenemos comunión con Dios, si nosotros no tenemos tiempo de oración, un tiempo de lectura, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro fuego? Se va a ir apagando. Por eso dice el mandamiento: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Al acostarte, al levantarte, en el camino, por donde quiera que fueres. ¿Te dan cuenta cómo desde ahí nos está diciendo: medita siempre, medita a diario, medita a cada rato? Lo que hagamos, lo que pensemos, meditemos en las escrituras. Eso es lo que va a mantener al fuego de nuestro altar vivo. Bueno, vamos a continuar. Dice Levítico 6, verso 14 al 18. Básicamente es un resumen de lo que es la ofrenda vegetal, lo que estudiábamos la parasha pasada, que es minja. Y de hecho, una curiosidad: ¿recuerdan cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Bueno, dentro de la tradición judía hay 3 tiempos de oración. Está Tefilá Shaharit, es decir,
la oración de la mañana, tenemos Tefilat Minja. Este es Minja. Este tipo de oración que se hace en la tarde. Para fines prácticos, en nuestro horario es entre las 3 y media de la tarde, 3 hasta 4 de la tarde. Y tenemos Tefilat Arbi, la oración de la noche. Entonces, justamente en el libro de Levítico estudiamos que los sacrificios se tenían que hacer diario en la mañana y en la tarde. Y de esa misma manera, los judíos, cuando fueron exiliados, fueron llevados a Babilonia, ellos al no tener templo, al no tener sacrificios, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que hacían? Ofrecían sus oraciones, justamente en los horarios que se ofrecían los holocaustos. Entonces, bueno, entonces ya algo curioso que la oración de la tarde se llame Minja. Entonces, eso significa que esta oración o este sacrificio se puede presentar aproximadamente entre las 3 y 4 de la tarde. Y bueno, en esta porción, en esta sección podemos ver, la vamos a leer rapidísimo, dice, esa es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante del Eterno ante el altar, y tomará de ella un puñado de flor de harina y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial, el olor grato al Eterno. Perdón, ¿ya le repartieron las hojitas? Si me pueden apoyar a repartir las hojitas. Es un pequeño dibujo, digo, un poquito más para los niños, que se ve, en este caso, las ofrendas que se pueden presentar delante del Eterno. Entonces, esta ofrenda, que es una ofrenda vegetal, son granos, la presentan los hijos de Aarón, y vamos a ver que dice que una parte de esta ofrenda se quemaba en el altar y otra parte la consumían los kohanim. Entonces ellos pueden comer de esa ofrenda. Y la ofrenda tiene algo curioso. Aquella persona que tocara esta ofrenda era santificada, era apartada. Entonces, si nosotros presentamos nuestras ofrendas, en este caso nuestras oraciones, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a santificar. Dice el verso 16, el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura. Entonces, un dato curioso. Nosotros en la fiesta de Hamatzot comemos panes sin levadura, pero en el Mishkan y posteriormente en el Beit HaMikdash, es decir, en el templo, en la casa santa, se comía todos los días. Todos los días comían manzana. Por eso dice, no se cocerá con levadura, pues la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, y es cosa santísima, como sacrificio por el pecado y como sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, el estatuto perpetuo será para ustedes en sus generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para el Eterno. Entonces, aquí vemos como dice, esta es una ley eterna, es una ley perpetua. Y lo decimos, si es perpetuo, porque no la aplicamos. Ya lo mencionamos al principio, porque ahora lo hacemos a través de nuestras oraciones. Y si Yeshua es nuestro Cohen Gadol, nosotros somos sus kohanim, sus sacerdotes. Y nosotros tenemos que presentarnos diariamente ante Él, orando, alabándole, adorándole, y de esa manera nos santificamos. Y obviamente esas porciones que nosotros entregamos, vamos a poder tomar de ellas. ¿Cómo? A través de la declaración que le tenemos que dar, porque si nosotros estamos en constante comunión con Él, ¿qué es lo que va a pasar? Él nos va a bendecir. Vamos a continuar. Dice el verso 19, habló también el Señor a Moisés diciendo, esa es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que se llevará al Eterno el día que fueren ungidos. Entonces esa es la ofrenda de la unción. Esta ofrenda la presentan únicamente los kohanim el día en el que comienzan su servicio. Si recuerdan, y más adelante vamos a leer, los kohanim tienen una edad. Esta edad es de los 30 hasta los 50 años. Pasados los 50 años, ellos entregan sus vestiduras a una nueva generación. Por eso dice que los kohanim solamente el día en el que iniciaron su oficio, digamos así, el día en que cumplían 30 años, ellos ofrecerán al Eterno el día en que fueron ungidos la 10ª parte
de una efa de flor de harina. Entonces, en las hojitas que ustedes tienen, ahí les puse su equivalente. La 10ª parte de un efa son 2 litros. Un efa realmente son 22 litros. Entonces, la 10ª parte son 2.2, para ser exactos, 2.2 litros de harina. 22 litros. Por lo tanto, la 10ª parte, o el diezmo de ese efa, viene a ser 2.2 litros. Y si se tenía que repartir en 2 porciones, eso significa que 1 litro se ofrecía en la mañana y 1 litro se ofrecía en la tarde. Entonces aquí ya tenemos los 3 tiempos de oración: la mañana, la tarde y a la noche. Vamos a continuar. Dice Levítico capítulo 7. El verso 1 dice: asimismo, esta es la ley del sacrificio. Pero, ¿vamos a pasar? Ahí. No, una anterior, perdón. Sí, ahí está, capítulo 7. Gracias. Dice: asimismo, esa es la ley del sacrificio por la culpa. Es una cosa muy santa. Entonces, aquí tenemos la ofrenda por la culpa. En hebreo, Hashem. Dice, en resumen, esta porción es de capítulo 7, verso 1 al 6. Y en la ofrenda por la culpa, en ella se sacrifica, nuevamente en el altar del holocausto, y dice así: en el lugar donde se degolla el holocausto, degollarán a la víctima por la culpa, es decir, al animal, y rociarán su sangre alrededor del altar. Sobre ella se ofrecerá la grosura, la cola, la grosura que ofrecen los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los y sobre los lomos. Y con los riñones se quitará la grosura de sobre el hígado. Y el cohen va a arder sobre el altar ofrenda encendida al Eterno. Es expiación sin culpa. Entonces, vemos que al Eterno le agrada o le es grato el olor que produce la grasa que se quema sobre el altar. Lo que es la grasa, los intestinos, el hígado, todo eso se tenía que quemar. Y entonces eso también nos enseña ciertas, en hebreo se conoce como las leyes del kashrut, es decir, lo que puede ser kosher o no. Obviamente lo vamos a leer más adelante en Levítico 11, cuando sea su momento, pero desde aquí se está especificando qué partes se deben de quemar y qué partes se pueden comer. En este caso, como es por la culpa, no se podía quemar nada, todo tiene que ser quemado. Dice el verso 6: todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Perdón, eso sí se puede comer. Dice: será comida en el lugar santo. Es una cosa muy santa. Entonces, lo que es la carne, y lo vamos a ir leyendo en esos versos, lo que es la carne de los lomos, la caldilla y el pecho, eso se puede comer. Lo que son los intestinos, lo que son los sesos, lo que son el excremento y todo lo demás, órganos internos, no se debe de comer. Entonces, cuando nosotros comemos animales de res, solamente debemos de comer ciertas partes, no necesariamente todo. Bueno, dice el verso 7, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. En hebreo es atat. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y culpa? Accidental. Entonces, aquí el Eterno nos está diciendo: tú puedes venir ante mí y pedir perdón por un pecado que hayas hecho consciente o inconscientemente. Entonces, si nos damos cuenta del Eterno, vamos a que al Eterno no se le escapa nada. Él nos está dando muchas oportunidades a nosotros de acercarnos a Él. Y en este caso, por la culpa, dice el verso 8, perdón, dice el mismo verso 7, una misma ley tendrán, es decir, que las mismas reglas de la culpa también se pueden hacer por el pecado. Dice: el cohen que lo sacrifique puede tomar también de este sacrificio y él puede quedarse con la piel. Esto lo leemos en el verso 8. Dice: y el cohen que ofreciera el holocausto alguno, la piel del holocausto será para él. Asimismo, todo el que ofrenda que se cocine en horno, todo lo que pueda preparar en sartén o en cazuela, para el cohen será. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto uno como de otro. Entonces, tanto aplica la ley del pecado
puedes aplicarse tanto con animales como con granos. También el Eterno, y lo vamos a ir leyendo a través de todo el libro, el Eterno es muy compasivo con nosotros, porque imagínense, ahora sí que en nuestros tiempos, qué tan caro, qué tan costoso es tener que estar sacrificando animales constantemente. Una persona que estamos presentes sabe cuánto vale una res. Vale muchísimo. ¿Cuánto vale un cordero? Demasiado. La verdad no desconozco las cifras, pero como 3,000 corderitos. Entonces, imagínense todos los días, o todas las veces que cometemos pecados, estar gastando esa cantidad. Es demasiado, es excesivo. Para el pueblo de Israel, porque era un pueblo ganadero y agrícola, pues tenían, digamos así, de dónde tomar. Pero el hecho, y también es algo que nos enseña, el hecho de que nosotros podamos ofrecer disculpas, ofrecer un sacrificio para perdón de nuestros pecados, no nos da permiso de estar pecando constantemente. O sea, tristemente, por ejemplo, en la Iglesia Católica, se toma de que para tal pecado, o sea, rezas de 10 Padres Nuestros, 20 Ave Marías, y ya eres perdonado, ¿no? Y muchas veces lo que hacen algunas personas es, pues voy a hacer tal pecado, ya sé cuántos, multiplico, saco mis cuentas, ya sé cuánto voy a ofrecer. Y tristemente también esto podría aplicarse, ¿no? Entonces, si voy a cometer tal pecado, ya sé qué puedo ofrecer, y no es de esta forma. No es de esta forma, lo que nos está dando de Eterno es una opción o una alternativa, porque sabemos que, dice la Torah, que el alma que pecare esta morirá. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, lo único que estamos haciendo es ganarnos amor. Pero el Eterno no nos quiere muertos, nos quiere vivos, nos quiere vida y vida en Él. Entonces, Él nos ha dado la oportunidad de poder restituir nuestra falla. Lo que hacían era hacer que la persona que pecaba pusiera sus manos en la cabeza del animalito, de modo que sus pecados se transferían. Y en alguna ocasión yo lo platicaba a unos niños. Imagínate que tú eres pastor de ovejas y tú tuviste una oveja tan fácil, digamos así, de entregar. Por eso el Eterno quiere que nosotros, en este caso que ahora no ofrecemos animales, pero entendamos y de alguna forma lo podemos decir así. Nosotros pecamos, lo único que estamos haciendo es añadir más dolor, más sufrimiento a lo que fue el sacrificio del Mesías. ¿Recuerdan lo que platicábamos en ese momento de los tiempos? Yo les invito, y me invito primeramente, a nosotros, dolor, remordimiento, angustia, decir, no, Padre, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero pecar contra ti, yo no quiero seguirte fallando, yo no quiero hacer. Entender que lo que tú sufriste fue tan grande, ¿no? Y por eso tendremos que ir al vuelta. Y si nosotros no entendemos que el Mesías, ahora sí que sufrió y fue torturado hasta la muerte, nosotros no podemos rendirnos ante Él, porque decir, bueno, sí, Dios murió por nosotros, Jesús murió, casi nos liberó, pero intentamos de verdad. Y les pido que me acompañen a la primera carta a Corintios, capítulo 11, dice así, de manera, y esto nos va a llevar a entender una cosa, lo que significa pesa. Dice, de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor, hablando acerca de la fiesta de pesa, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí mismo. Por eso hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y bastantes ya duermen. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? Dice, examínese cada uno y, digo, los tiempos de Pedro son perfectos porque hoy que es el día 10, a partir de hoy, como lo mencionaba la cosa que era hace un ratito, a partir de hoy hasta en 4 días, hasta el miércoles,
podemos irlo a nuestro calendario, es un tiempo que nosotros debemos de reflexionar en nuestros hechos, en lo que hacemos, como les mencionaba hace rato, lo que nosotros pecamos. Y decimos, no, nosotros ya no cometemos pecados. No es cierto, la Escritura dice, ninguno es bueno, solo uno. Así es. Entonces, hasta el día de hoy seguimos transgrediendo la ley, nosotros seguimos pecando, nosotros seguimos errando. Perdón la expresión, pero ese argumento de que ya porque ya eres salvo, siempre eres salvo, o porque ya estás en Torah, ya no cometes pecados. Eso no es cierto. Cada vez que nosotros transgredimos la ley, estamos pecando. Y entonces, por eso, nosotros tenemos que acudir a nuestro cuidador y decirle, Padre, yo pequé, yo soy el error, yo soy de la culpa, por favor perdóname, por favor restitúyeme, por favor sáname, porque yo necesito de ti. Y eso es algo que a veces se nos puede llegar a olvidar. Nosotros que estudiamos la Torah constantemente, cada año leemos las parashot, nos volvemos unos eruditos en la ley, ¿no? Pero no es cuántos mandamientos cumplimos, no es que nosotros agarremos la lista de 613 mandamientos y nos paremos delante de Dios y decimos, mira, yo cumplí el 7, el 8, el 9, el 15, el 21, el 300, el 400. No es eso, porque entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que nuestra salvación sea por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo, porque nosotros nos justificaríamos de decir, yo ya cumplí Torah, yo ya guardé Shabbat, yo ya comí kosher, yo ya me consagré, no mentí, no chismé, yo hice eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo honrar a nuestro sumo juez, a nuestro Mesías, a nuestro intercesor. Y por eso nosotros tenemos esta garantía. Es decir, si nosotros estamos esforzándonos por guardar las leyes, por guardar las ordenanzas que el Eterno nos está dando, y por eso lo mencionaba hace un momento, para que nos vaya bien en nuestra vida, no para alcanzar salvación, porque nosotros somos todavía polvo, somos hechos carne, y todavía erramos, y todavía pecamos, y nosotros necesitamos de un Salvador, necesitamos de un intercesor. Por eso dice Pablo, examínese, porque si nosotros comemos y tomamos sin meditar, sin pensar, sin reflexionar, lo único que vamos a hacer es que como dice aquí Pablo en el verso 30, que nosotros seamos débiles, estemos enfermos, o peor aún, estemos muertos espiritualmente. Vamos a continuar, ya vamos a acabar. Levítico 7, de los versos 22 al 27, dice, así, habló más el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ni grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comerán, la grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, pero no la comerán, porque cualquiera que comiera grosura del animal, del cual sorpresa el Eterno, ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada del pueblo. Entonces, aquí lo que el Eterno nos está diciendo es que nosotros, o bueno, en el caso del pueblo de Israel, cuando ofrece sus sacrificios, no debe de comer la grasa. Y ¿quién ha comido barbacoa? Sabe que la parte más sabrosa pues es la grasita, ¿no? La que conecta la piel del animal, ¿no? Pero en este caso el Eterno está diciendo que es para mí, no es para mí. Y aclaramos, no por eso tampoco no vamos a comer a grasa, que es para estarlas en el jambo del animal. Lo que está diciendo es que únicamente para la ofrenda se tenía que apartar la grasa, ¿no? Entonces, lo que mencionaba, estas leyes de kashrut, estas leyes de alimentación, de cómo debemos de comer, nos está enseñando desde este momento. Ahora, dice, bueno, lo leíamos justamente hace ratito en Hechos 15, que Santiago, el Jacobo, estaba bien, que dice, por lo cual yo les juzgo, hermanos, que se abstengan de contaminación de ídolos, de fornicación, de desmezclado y de sangre. Mencionamos este tema de la sangre porque en el verso
26 dice, además, ninguna sangre comerán en ningún lugar. Entonces está prohibido comer la sangre, ya sea, perdón, no vale la redundancia, líquida o cocida, porque ahora sí que las gentes que no son creyentes, entre los goyim, de los extranjeros, o sea, quienes se comen la sangre, le llaman moronga, ¿verdad? A la carne, perdón, a la sangre la cuesta, pero eso es lo que nos prohíbe el Eterno. Y obviamente esto es una pequeña referencia a el pacto que hizo el Eterno con Noé. Recuerdan que después del diluvio, las aguas bajan, sale Noé del arca y el Eterno le dice, ya no les ha prohibido que de aquí en adelante ustedes coman sangre. ¿Por qué? Porque la sangre lleva vida. Entonces, esa prohibición es un recordatorio del pacto con Noé. Vamos a avanzar. Dice Levítico 7, verso 28. Habló más el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz, en hebreo Shelamim, el que ofrece sacrificio de paz al Eterno traerá su ofrenda de sacrificio de paz. Entonces aquí la persona que lo presente estará delante del Eterno. Dice, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante el Eterno, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio delante del Eterno, y la grosura hará arder el Cohen en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, y darán al Cohen para ser elevada en ofrenda. Aquí algo muy curioso, como les mencionaba, como ya no tenemos templo, o ya no hay animales que sacrificar, lo que se sustituye son coronaciones. Y yo creo que han visto en algún momento algún video de un judío, o varios judíos, que al momento de orar, ¿qué es lo que hacen? Ponen su talí y empiezan a hacer diferentes movimientos. Algunos son horizontales, otros son incluso verticales. Y de hecho, al momento de estar leyendo la Torah, ellos empiezan a leer haciendo este movimiento, que es una representación de una ofrenda mecida. Entonces, esto también es una invitación para cada uno. Si a ustedes les gusta, en el momento en que ustedes estén orando, hagan este tipo de movimientos. Porque lo que ustedes se están presentando delante de Él, están presentando su ofrenda, sus oraciones. Y miramos también una cosa, también para los más pequeños. Cuando nosotros oramos a Dios, no solamente oramos para pedir, estamos muy acostumbrados a Señor, dame, quiero, necesito, díseme, dame. Pero no estamos acostumbrados a orar como nos enseña nuestro Mesías a través de la Biblia. Bendito eres tú, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres santificado. O sea, primero, adoremos. Y yo les invito que si ustedes tomen la costumbre de orar 3 veces al día, por lo menos al despertarse, al acostarse, demos gracias por lo que vivimos, por lo que somos, por lo que hacemos, por lo que Él nos ha permitido hacer. Sí, podemos pedirle cualquier cosa, claro, pero no olvidemos de tener comunión con Él. Entonces yo les invito a que cuando hagan oraciones, ustedes se presenten con ciertos movimientos, ¿no? Ya sea horizontales o verticales. Algo muy chistoso, lo voy a contar como anécdota. En alguna ocasión nos tocó asistir a una boda judía, bueno, de creyentes, y también va una advertencia: al momento de hacerlo, háganlo de corazón, porque a mí me dio un poquito de gracia ver al novio, pero yo me imagino los nervios de la boda, que él empezó, tradicionalmente la novia da 7 vueltas sobre el novio, y mientras eso está pasando, el novio empieza a hacer la oración. Pero me tocó ver a un novio que empezó a hacer estas flexiones, pero con una fuerza, con una intensidad, y luego lo quisieron hacer muy como armonioso, ¿no? Siempre una jalea que duró como 8 minutos. Entonces en esos 8 minutos la novia iba dando las vueltas
que es la pobre hombre. Dice, bueno, yo digo, lavar unos abdominales que hay que tener el pobre hombre. No, pero yo les invito a orar. Y como dice el Mesías, cuando oren, oren en sus casas. No les digo ahorita, párense aquí delante y empecemos a orar de no hagamos eso. Porque, como dice el Mesías, cuando oren, háganlo en secreto. No lo hagan para que la gente lo vea. ¿No? Por eso digo, les invito, si gustan, al momento de orar, hacer estas pequeñas cuestiones, hacer estos pequeños movimientos, pero preferentemente en sus casas, para que no sean para que se comida de la gente. Bueno, por último, ya es lo último, vamos a leer Levítico capítulo 8. Que es la consagración de Aarón y de los levitas, como les mencionaba. Si la consagración es de ellos, yo que tengo que hacer, bueno, yo también me puedo consagrar a él, porque como mencionábamos, si él es el Cohen Gadol, yo soy un Cohen para él. Dice en el verso 22, dice en Levítico 8, habló el Eterno a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos, diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes de levadura. Y por eso lo que les mencionaba en las hojitas que ustedes tienen, ahí les puse un dibujito en este caso, de los dos chivitos que tenían que ser sacrificados, el carnero, que es una vaquita de un año, de cesto, el Cohen Gadol lleva su cesto, efectivamente, de los panes y levadura. A un ladito tenemos los 2 litros de harina y abajo tenemos el aceite. Muchas gracias. Dice que deben de tomar estos elementos y reunirse con toda la congregación a la puerta del Mishkan de reunión. Hizo pues Moisés como el Eterno le mandó y le reunió a la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Moisés dijo a la congregación, esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó el cinto, y después vistió el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto, el efod, y lo puso en él. Y luego puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, sobre la mitra, en la frente puso una lámina de oro. Esta lámina es una cosa santa, y tenía por escrito en hebreo Kedushá, en este caso, que significa santidad al Eterno. Dice el verso 10, y tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo, y todas las cosas que estaban en él, y roció sobre el altar 7 veces la sangre del cordero. Y hay un dato curioso: cuando el Mesías es sacrificado, desde el momento en el que él es llevado ante Pilato, recuerdan que es despojado de sus vestiduras, le ponen un manto carmesí y lo empiezan a golpear los romanos. Bueno, si nosotros leemos a partir de ahí hasta el momento de su muerte, se lee 7 veces en las que derramó sangre. La primera, ya se los comento rapidísimo, la primera es cuando es golpeado por los romanos. La segunda es cuando le introducen la corona de espinas. La tercera es cuando es llevado que cargue el madero. La cuarta es cuando es la tercera es cuando es latigueado, cuando los latigazos. La cuarta es cuando es llevado por el madero. La quinta en sus manos. La sexta en sus pies. Y la séptima cuando es atravesado con una lanza. Y de él salió ¿qué? Agua y sangre. Entonces, estas 7 veces son un representativo de estas 7 veces en las que el Cohen tenía que rociar sangre sobre los elementos del altar para que fueran santificados. Y como dice la foto, hay muchísimo de qué hablar acerca del sacrificio de Pesaj. Es un momento lleno de muchas
referencias de la Torah, de las profecías, pero les quería compartir esto. 22, para terminar, dice, seguidamente hizo apartar el segundo carnero, el carnero de la consagración, que Aarón y sus hijos apoyaban sus manos sobre la cabeza del carnero. Les mencionaba, lo que hacían era transferir su culpa, sus pecados, en la oreja, en la mano y en el pie. ¿Alguien sabe? ¿O alguien tiene una idea de por qué? ¿No? Ok. La oreja era consagrada. Eso significa que las palabras que ellos y en las manos, a la redundancia que tienen dos dedos, es porque representan nuestras acciones. Entonces, nuestras acciones, lo que nosotros hagamos con nuestras manos, debe ser algo santo, algo consagrado, algo apartado, más no para hacer. Y en el pie derecho, ahora sí ya tienen esas referencias. ¿Para qué creen que sea en el pie? Para que nuestro camino, los lugares a donde nosotros vayamos, los lugares donde nosotros andemos, sean exactamente, nosotros debemos de cuidarnos hacia dónde vamos. Dice la Escritura que el Eterno aborrece a las personas que corren para hacer el mal. Entonces, y agradezco mucho al Eterno la oportunidad de estar parado hoy delante de ustedes. También ustedes pueden hacerlo. No digo que necesariamente agarren ustedes el micrófono y empiecen a leer y empiecen a explicar, pero sí en sus casas, sí con sus amigos, sí con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros en la escuela. Nosotros tenemos esa obligación. Dice el Mesías, vayan y compartan este mensaje a todas las naciones y hagan discípulos. ¿Para sí mismo? No, para él. Entonces, cuando alguna persona, y vaya, lo platico también por experiencia, cuando alguien les diga, bueno, ¿quién te puso a ti? ¿Quién eres tú para hablar? Tú porque eres joven, tú porque eres viejo, tú porque eres mujer, o tú porque apenas, no sé, te convertiste. ¿Quién eres tú? Bueno, hay una advertencia para los nuevos creyentes, que como lo decíamos, que estudien primero y que después enseñen. Después compartan. Pero la vida, nuestro testimonio es el que debemos de compartir. Y por eso yo les digo, si hoy, gracias al Eterno, pude estar delante de ustedes, significa que ustedes también pueden, ¿no? Primeramente el Eterno que sea así, y si recuerdan, en la Torah habla acerca de un momento en el que el Espíritu se derramó sobre todos los hijos de Israel, y en este caso había dos personas, se pueden recordar quiénes eran, que empezaban a proferir y Josué los calla. No recordamos. ¿Vale? No, en el antiguo pacto. Bueno, en la Torah se menciona a dos personas que empezaron a proferir y Josué, Oseas, de Josué, se acerca a ellos y los empieza a callar. Y Moisés le dice, no, espérate, o sea, bueno fuera que todos profirieran las palabras. Así, y de hecho, así será en el tiempo por venir, es decir, en el tiempo del reinado del Mesías, que ya no va a haber maestros, sino que cada uno ministrará a su hermano. Y entonces yo pues les invito a que oremos, porque ese día sea pronto. Muchas veces se nos ha enseñado que antes de que venga el Mesías va a venir cierta tribulación, ciertos problemas, pero como dice aquí Pablo, nosotros debemos examinarnos no con el fin de ya no celebrar, sino con el fin de hacerlo consciente. De la misma forma, nosotros debemos de pensar, sí, que va a haber un fin, sí, que va a haber cierta tribulación, pero que después de esa tribulación va a haber una premiación. Y que nosotros vamos a estar delante del Eterno y que el Eterno nos va a dar galardones, coronas, ¿no? Nos va a constituir reyes, reinas, príncipes y princesas, ¿no? Por eso les digo, oremos porque sea así. Entonces, vamos a ponernos aquí, hermanos. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál era el simbolismo que
mencionaba en cuanto a que se ponía la sangre en el pulgar, que representaba la fuerza, pero en las manos. Ok, en la oreja, que lo que nosotros oigamos sea algo santo. En nuestra mano, la mano derecha, que nuestras acciones sean santas. Y en el pie, porque nuestro andar sea santo. Que lo que nosotros oigamos, que lo que nosotros hagamos, que en donde nosotros andemos, sea para cosas de santidad, sean cosas apartadas para Él. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque has sido muy bueno con nosotros, porque te has tenido misericordia de nuestras vidas, porque nos has visto con tu amor, con tu benevolencia, y nos has permitido llegar a esos tiempos de celebración, a este día de Shabbat, a este día de Nisan y de Aviv, en el que nosotros nos dispondremos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestras manos y nuestros pies para consagrarnos a ti. Nosotros sabemos que por más Torah que nosotros escuchemos, estudiemos y hagamos, nosotros no somos dignos de ser merecedores de tu palabra, no somos dignos de ser merecedores de tu perdón, ni ser merecedores de tu presencia. Es a través de Mesías y de sus méritos, de su sacrificio, que nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente ante ti. Te pedimos que nos perdones, Padre eterno, por los errores que nosotros hacemos día con día, porque nosotros somos polvo de tu perfección. Y nosotros queremos ser una sombra de ti, nosotros queremos ser imagen de la misma forma en la que los personajes que nosotros tenemos, como Moisés, como Aarón, como David, como Yeshua, anduvieron en tus caminos, y nosotros también podamos andar en ti. Ayúdanos, recuérdanos, Padre, que nosotros no somos dignos de recibir tu perdón, pero tu amor, tu benevolencia, tu compasión nos bendicen día con día. Te damos muchas gracias, Padre eterno, por este Shabbat. Te pedimos que prontamente tú estés con nosotros para que nosotros entremos en ese Shabbat eterno, ese Shabbat en el que vivamos en tu presencia. Porque antes estamos en la vida que tenemos, en la vida cotidiana, de la vida apartada de ti, en la que el mundo nos seduce, en la que el mundo nos llama la atención para alejarnos de ti. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos estar en tu día santo, en tus fiestas santas, porque nosotros nos regocijamos y anhelamos que tú estés presente con nosotros. Delante de ti nos ponemos hoy, Padre eterno, y nos pondremos cada día para orar, para estudiar tu palabra, para meditar en ella. Te damos muchas gracias en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías, Salvador de Israel. Amén y amén.